Capítulo 11 del curso de C# y MySQL. En este capítulo aprenderemos a leer un archivo en Excel y cargar los datos a una tabla en MySQL, que sería una carga masiva de información. Para esto vamos a crear un proyecto en Visual Studio. Va a ser de tipo aplicación de Windows Form, .NET Framework. Le damos un nombre, va a ser leer Excel. El nombre de la solución también va a ser el mismo y el framework 4.5.2. Creamos. Aquí ya hemos creado el formulario. Les explico lo que vamos a trabajar. Vamos a crear una plantilla en Excel, la cual va a contener las columnas o la información de los productos, para que así con el programa la podamos leer y cargar esa información a la tabla de productos. ¿Qué estaríamos haciendo? Una carga masiva de información de los productos. Ya tenemos nuestro proyecto, vamos al explorador de soluciones y hay que agregar la librería. Aquí en paquetes Nugget, la que hemos estado utilizando, Spreadsheet. La instalamos. Recuerden que cada proyecto hay que instalar esta librería. Y también la que nos va a servir, que es XML. Document format.openxml. Instalamos la versión 2.5.0. Ya hemos agregado estas librerías para Excel y nos hace falta agregar la referencia, que es para MySQL, ya que vamos a hacer una conexión. Si tienen alguna duda, les dejo en la parte de la descripción los videos donde creamos un archivo en Excel y agregamos las librerías, así como una conexión a MySQL. Vamos a crear una nueva clase para nuestra conexión. La llamamos Connection. Aquí ya tengo un código preparado de mi conexión. Recuerden que no me estoy deteniendo mucho en esto porque ya lo hemos realizado en otros videos. Si tienes alguna duda, puedes pausar el video y copiar la clase de conexión. Teniendo esto, vamos a agregar las referencias arriba de MySQL Client para que pueda reconocer las funciones que estamos trabajando. Aquí hace falta cerrar una llave y listo, hemos terminado nuestra clase conexión. Vamos a Workbench para ver nuestra base de datos. Hemos trabajado con una base de datos que se llama tienda, la cual tiene productos, y estos productos tienen una foreign key de categorías, en la cual solo tiene el ID de la categoría a la cual pertenecen. Nosotros vamos a hacer una plantilla en Excel que contenga estos datos. Los vamos a leer y los vamos a cargar de forma masiva a nuestra tabla de productos. Aquí entonces cambiamos el nombre de mi base de datos, que es tienda, y si tú tienes otro nombre de usuario u otro password, lo puedes modificar. Lo siguiente es crear primero nuestro archivo en Excel. Abrimos Excel, un nuevo documento, y aquí vamos a copiar algo muy similar a la tabla. Yo aquí los voy a partir para ver mis campos de mi tabla. El ID no es necesario agregarlo porque va a ser autoincremental, entonces no nos va a servir de nada. Lo siguiente que vamos a agregar va a ser el código. Primero agregamos los títulos para tener una guía de nuestra plantilla y saber qué campo va en cada columna. Ahora el nombre, descripción, el precio. Lo podemos dejar así, no importa tanto el nombre que le pongamos, solo va a ser una referencia de lo que contiene. Existencias y categoría. Aquí lo voy a dejar con mayúscula también. Y aquí voy a agregar rápidamente información. El código. Les voy a agregar el consecutivo que ya tenemos. Aquí en la categoría es algo muy importante. Los datos anteriores los he puesto tal cual como son, pero en la categoría hay que revisar el ID al cual pertenecen. En este caso sería bebidas. Sería el ID 1. Podemos también agregar el nombre de bebidas, pero tal vez nos va a complicar demasiado
porque en ocasiones el usuario puede agregar mal el nombre y no va a coincidir con la categoría, así que mejor agregamos el ID. Vamos a hacer esto otras 5 veces. Y aquí solo para que se vea diferente voy a cambiarle a 2, 3, 4 y 5. Aquí mi código no lo está respetando con ceros al inicio, así que le voy a cambiar aquí, va a ser a texto y le agrego mis ceros. De esta forma es como vamos a trabajar con la plantilla. Esta es una plantilla muy sencilla en Excel. Lo vamos a guardar. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Tengo una carpeta que se llama Excel. Va a ser plantilla. Y este es el formato .xlsx. Ya la tengo guardada. Lo siguiente, ya podemos cerrar esta parte. Vamos a Visual Studio. Vamos al formulario. Aquí solo voy a agregar un botón para que tenga esta función de leer y cargar los datos. Va a ser un tipo button, lo agrego, en sus propiedades las cambio, en el text que se llame cargar y en el name btn cargar. Presiono doble clic, antes hago un poco más pequeño esta parte, le voy a subir un poco la letra para que no se vea tan pequeño. Y voy a agrandar el botón. Presiono doble clic al botón, me envía al código fuente. Aquí es donde primero tengo que leer mi archivo. Para esto vamos a utilizar sldocument. Si no reconoce la función, hay que agregar el using de nuestra librería. Se agrega acá arriba. El nombre va a ser sl es igual a new sldocument paréntesis y dentro de los paréntesis con comillas dobles vamos a agregar la ubicación de mi archivo en Excel. Abro mis carpetas donde tengo el archivo, es en mi escritorio en una carpeta que se llama Excel, diagonal y el nombre del archivo que sería plantilla.xlsx. Si nos marca esto de las diagonales inversas, hay que agregar al inicio, antes de las comillas dobles, un arroba para que lo pueda detectar correctamente. Lo siguiente es traer las propiedades de este archivo. Lo vamos a hacer con una función que se llama slWorksheetStatistics. Lo agregamos. Aquí ya nos aparece con el ID. Lo voy a llamar propiedades. Es igual a SL, el documento que estamos leyendo, .getWorksheets statistics, paréntesis, punto y coma. En propiedades nos va a traer todos los datos que tenga mi plantilla en cuestión de características generales. Para que yo pueda leer una plantilla en Excel necesito averiguar cuántas filas tiene. Entonces con un int que se va a llamar última fila es igual a propiedades punto y la función se llama en row index. Esto nos va a traer la última fila que tenga mi archivo en Excel y ya con esto puedo saber hasta dónde voy a leer la información. Vamos a hacer una prueba muy rápido para saber cómo estamos leyendo este archivo. Con un messagebox.show paréntesis y aquí vamos a utilizar sl.getCell. Values va a ser un string paréntesis y si recuerdan yo en la columna A1 puse el código. Aquí agrego A1 y voy a ejecutar mi proyecto. Me tiene que mandar el nombre código. Presionamos en cargar y listo. Ya me aparece el título de mi primera columna que es código. Entonces ya estoy leyendo correctamente el archivo en Excel. Esto solo fue una prueba de lectura. A continuación vamos a hacer las inserciones de los datos a nuestra tabla con MySQL Connection.
Si no nos aparece aquí, vamos a agregarlo. Tengan en cuenta que en ocasiones lo escribimos con mayúsculas o minúsculas y no corresponde, pero el IDE me ayuda a agregarlo bien. Por ejemplo, aquí la de SQL, la S era mayúscula, pero yo la agregué en minúscula. Y al final me aparece esa opción. Porque si lo hubiera escrito bien, lo voy a escribir aquí bien para ver la diferencia. Ahora vengo con la ayuda. Me aparece al inicio. Así es que hay que tener mucho cuidado con esos detalles. El objeto ConnectionBD es igual a la clase conexión punto y la función o el método connection. Abrimos la conexión. Aquí vamos a declarar una variable que sea de tipo string que se llame errors. Esta variable nos va a ayudar a capturar o a empezar a almacenar los errores que pueda tener por cada fila de nuestro archivo en Excel. Lo siguiente es leer de forma dinámica todas las filas que tiene mi archivo. Para esto voy a utilizar un for. Va a ser int x es igual, vamos a agregar desde qué fila vamos a empezar a leer. Nosotros sabemos que la primera fila son los encabezados de mi plantilla, así que vamos a agregar el 2 para que inicie con el contenido de la plantilla. Enseguida va a ser x, mientras que sea menor o igual a última fila. Punto y coma x más más. Las llaves del for. Y dentro de este for vamos a traer el código. Va a ser string. Código va a ser igual a sl.getCellValuesString. Para verificar voy a abrir mi archivo en Excel. Y sabemos que el código es la A y empieza a partir del 2. Entonces voy a hacer algo dinámico, agregando con comillas dobles A, pero le voy a concatenar X para que sea A2, A3 y así hasta que termine en la última fila. Podría hacer esto para todas las columnas, pero sería estar repitiendo muchas líneas de código. Yo solo hice esta parte porque más adelante vamos a poder validar el código y saber si ya existe en mi tabla o no, y así yo pueda insertarlo o tener la posibilidad de actualizar ese registro. Dejamos ahí esta variable un momento y vamos a crear directamente ya otro string con SQL y nuestra consulta o inserción, que sería insert into a la tabla de productos, paréntesis. ¿Qué es lo que vamos a insertar? Va a ser el código. Esas son las columnas de mi tabla. Nombre, descripción, precio-público, existencias y el ID categoría. Fuera de los paréntesis, values, paréntesis. Y aquí vamos a trabajarlo de una forma diferente. Agregamos arroba, código, coma, arroba nombre. Estoy agregando como un alias para los datos que voy a insertar. Más abajo les voy a explicar por qué agregamos esto. Pero aquí agregamos descripción, precio, existencias y categoría. Ya tenemos nuestro string. Ahora vamos a agregar los datos que hemos puesto como alias. Para esto necesitamos agregar dentro de un try y catch, ya que vamos a hacer transacción ya a MySQL. Y en esta parte vamos con MySQL command, comando es igual a new, MySQL command, entre paréntesis vamos a agregar el string que es nuestra consulta, SQL, coma, y la conexión, punto y coma, y abajo con la variable comando o con el objeto, punto parameters, punto add with value. Aquí es donde vamos a trabajar agregando el alias. El primero sería arroba código, que sería el primero que agregamos, una coma y el valor que le vamos a asignar, que sería sl.getCellValuesAsString, paréntesis,
y en este caso sería la columna o la celda en la cual está el dato. Aquí podemos agregar A y concatenamos X. Lo mismo sería solo enviar la variable código, pero lo vamos a hacer así. Vamos a duplicar 5 veces más esta línea y vamos a cambiar los datos. Aquí sería nombre, descripción, precio, existencias y categoría. Recuerden que este no precisamente es el nombre de la columna, sino del alias que le pusimos en el apartado de valores para que podamos insertar los datos. Aquí solo cambiamos las columnas, que sería B, C, D, E y F. Con esto ya estoy agregando a mi query, a mi inserción, los datos que le voy a ir asignando. Al terminar esto, con comando .execute nonQuery, paréntesis, punto y coma, ejecuto esta inserción. Si me tira algún error esta inserción, con MySQL exception lo voy a capturar en una variable que se llama EX y lo voy a mostrar mediante un messagebox.show. Va a ser ex.message. Y solo para saber cuándo ya terminó, después del for, puedo quitar esta parte. Y aquí voy a agregar otro messagebox.show en el cual me diga que la plantilla se ha cargado. Ya con esto podemos iniciar el programa, pero antes de iniciar el programa es necesario cerrar nuestra plantilla porque nos va a marcar un error si está abierta, no la va a poder leer. La cerramos, iniciamos el programa. Antes de presionar en cargar hay que consultar nuevamente la tabla en Workbench para revisar que no tenga más datos a los que no habíamos ingresado. Está hasta el 10. Presionamos cargar y dice que la plantilla ha sido cargada. Ejecutamos nuevamente el select a la tabla de productos y listo. Automáticamente ya acabo de leer los datos de una plantilla en Excel y esa información la he cargado a una tabla en MySQL. He realizado una carga masiva de información. Pero ¿qué pasa si yo ejecuto nuevamente esta función o este programa? Voy a presionar nuevamente cargar, se cargó mi plantilla, actualizo mi consulta y lamentablemente se duplicaron mis datos. Ya tengo información repetida en mi tabla. Para poder evitar esto hay que hacer unas modificaciones a nuestro programa y vamos a crear un nuevo método. Voy a minimizar este por un momento, agrego uno de tipo private, va a ser void, no, va a ser mejor bool, porque va a ser un valor booleano para saber si ya existe el código o no. Se va a llamar existe producto. Paréntesis, sus llaves. Vamos a recibir aquí un string que se llame código. Vamos a trabajar mediante el campo código. Voy a traer los datos de acá para no agregarlos de nuevo. La conexión, abro la conexión. También voy a traer el del comando. Y aquí antes del comando agrego mi consulta. Es una consulta muy sencilla. Solo selecciono el ID de la tabla productos cuando el código sea igual, comillas simples, comillas dobles, concatenamos la variable código, punto y coma. Lo único que hago es una consulta a la tabla de productos mientras que el código sea igual a la variable que estoy asignando, o sea, a la columna código de mi plantilla. Lo siguiente es ejecutar nuestra consulta y saber si nos está regresando alguna fila o no. Para esto vamos a agregar una variable de tipo int que se va a llamar num, va a ser igual y vamos a utilizar comando .execute escalar, execute escalar, por acá abajo está, paréntesis, punto y coma.
pero necesitamos hacer una conversión. Convert.toInt32. Es una conversión a un int. Esto ya nos va a traer el resultado de cuántas filas me regresa esta consulta. Voy a hacer una evaluación sencilla con if. Si la variable num es mayor a 0, significa que sí hay coincidencias de mi búsqueda. Entonces voy a retornar true, lo cual significa que sí existen datos. Y en caso de que no, retornamos false. Y listo, es lo único que va a hacer este método de existe producto. Lo puedo minimizar. Ahora en este método es donde lo vamos a utilizar. Después de código, agregamos un if y aquí llamamos el método existe producto y le enviamos la variable código. Aquí no es necesario agregar más para alguna evaluación, porque el propio if ya va a evaluar si es falso o verdadero. Solo para que les quede un poco más claro, es como si estuviéramos haciendo esto. Que lo que me regresa el método existe producto sea igual a true. Es lo mismo si lo quitamos, porque es una evaluación booleana lo que hace el if. En caso de que ya exista el producto, yo puedo mostrar un error con la variable error que diga ya existe el producto con este código. Aquí hasta voy a concatenar el código y también les voy a concatenar un salto de línea con diagonal inversa n. Y aquí, además del igual, voy a agregar un símbolo de más para que haga como una tipo concatenación a mi variable. Ahora me paso al else y entonces ya con este else haría la inserción. Y acá abajo sería hasta después del catch que cierro el else, para que si el producto ya existe ya no le haga nada, pero si no existe lo inserte a la base de datos. Y al final, después de plantilla cargada, aquí es donde puedo imprimir los errores que tuvo. También agrego diagonal inversa n con un salto de línea y error. Vamos a modificar un dato de la plantilla, el valor del 13. Aquí le vamos a agregar 17. Cambiamos el nombre, Pepsi, y todo lo demás lo dejamos así. Guardamos la plantilla, cerramos, iniciamos nuestro programa, presionamos en cargar, pero antes revisamos los datos que tenemos en mi tabla. Aquí tenemos hasta el ID 21. Ahora sí, presionamos cargar y ya nos envía los errores que tenemos. Dice que el código 0011 hasta el 16 ya están en la tabla de productos, pero no me visualiza el 0013. Vamos a presionar aceptar, hacemos nuevamente la consulta y aquí revisamos, ya no nos duplicó, teníamos 2 veces duplicado, pero ya no nos los duplicó 3 veces. Pero si recuerdan, hicimos un cambio al ID 17 o al código 17, le agregamos Pepsi. Ese fue el único que nos insertó a la base de datos. Los demás solo los omitió, no le hizo nada. También vamos a agregar otra función. ¿Qué pasa si yo quiero actualizar de forma masiva mis productos? Lo podemos hacer. Solo sería en este apartado, cuando ya existe el producto, cambiar tal vez mi string. Para esto puedo copiar toda esta parte, todo lo del SQL y el try catch, y lo voy a pegar en el if. Espero que no nos revolvamos con tanto código. Aquí podemos comentar esta parte y lo que vamos a cambiar aquí va a ser el update. Update, productos, set y ponemos todo, lo de código. Bueno, el código no se va a actualizar. Sería hasta el nombre. Sería esto igual al nombre, coma,
descripción, también voy a dejar mis alias, precio igual a alias, existencia y la categoría. Quito este paréntesis al final, agrego where cuando código sea igual a @código. Y también voy agregando ya las variables de esta forma. Ya lo puedo dejar así, porque ya los va a estar tomando correctamente. Lo siguiente sería tal vez hacer algunas modificaciones a los datos de la plantilla, por ejemplo en la descripción. Al final voy a agregar modificado. Lo copio y todas van a tener modificado. Lo guardo, cierro mi plantilla, inicio mi programa, presiono cargar. Aquí tuve el error en el precio exactamente, me lo va a marcar varias veces, entonces detengo mi aplicación porque aquí es precio-público. Me dejé llevar porque todos estaban casi igual. Ahora sí, iniciamos el programa, consultamos antes nuestra tabla de productos y todos están bien. Entonces todos estos ahorita tienen que decir modificado cuando se actualice. Presionamos cargar. Nuevamente me pasó lo mismo con categoría. Es ID categoría. Tengan mucho cuidado con los alias y con los nombres de las columnas porque les puede suceder algo similar. Nuevamente iniciamos el programa, presionamos cargar y listo, dice que la plantilla ha sido cargado. Aquí recuerden que quité la variable de errores para que ya no nos muestre esa leyenda, pero podemos mostrar un estatus de que si se actualizó esa línea o se insertó. Ya solo es agregar el mensaje en el if o en el else. Voy a consultar de nuevo la tabla. No debo de tener ninguna nueva inserción. Estamos hasta el ID 22. Actualizo. Y listo. Ya tengo los datos en la descripción que dice modificado. Solo chequen un detalle. El 13 no me lo actualizó. Y eso fue porque en mi plantilla yo le quité el número 13 y lo reemplacé por el 17. Entonces en Workbench, aquí en mi base de datos, el 13 ya no se modificó ni se le hizo nada, porque ahora el que estoy modificando es el 17. Aquí ya puedo terminar y podemos agregar diferentes validaciones para realizar nuestra carga masiva de información. Así es como podemos trabajar leyendo un archivo en Excel, trabajándolo como una plantilla y cargarlo de forma masiva a MySQL. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.